En tu iniciación a la fotografía encontrarás dificultades, problemas, cometerás muchos errores, te frustrarás, pero no pasa nada, es normal. Soy Miguel Núñez y estoy aquí para ayudarte en este canal y en este video en específico, a ti que te estás iniciando en fotografía. Así que vamos al video a aprender fotografía. Cuando comenzamos en fotografía siempre nos dicen, y nos estamos iniciando, que hay que aprender el triángulo de exposición. Este triángulo tiene los parámetros ISO, diafragma, apertura del diafragma y tiempo de exposición o velocidad de obturación. Pero nadie nos dice la forma que tenemos que hacer para hacer las fotografías, cuál es el flujo, cuál escogemos primero, cuál escogemos después. Casi nunca nos explican esa situación. Y en este video te voy a explicar este flujo de trabajo que hay que utilizar para hacer fotografías en modo manual. Vamos a ver este flujo. Mira, es muy sencillo. Aquí está el diagrama de flujo para fotografiar en modo manual, porque eso es lo que quiero que logres. Fotografías en modo manual. La primera elección siempre va a ser el ISO. Siempre cuando quieras hacer fotografía, el parámetro que vas a elegir va a ser el ISO. ¿Por qué? Porque el ISO depende de la luz ambiente que vas a utilizar. Si vas a utilizar luz solar, si está nublado, si estás fotografiando en algún interior, si estás fotografiando en la noche, si vas a utilizar flash, todo depende del ISO. Cualquier luz ambiente que tú quieras fotografiar, vas a utilizar o elegir primero el ISO. Y esto se debe a que antiguamente las cámaras fotográficas traían rollo o película, y estas películas tú tenías que decidir qué película le ibas a colocar, con qué sensibilidad, que se llamaban ASAs o DINAs también. Por ejemplo, ASA 100. ASA 100, ¿qué significa? Que esa película era sensible relativamente en 100. Da lo mismo el valor técnicamente. Pero habían películas ASA 400. Ahora en la era digital tenemos la posibilidad de cambiarlo. Entonces, simplemente lo primero que elegimos es el ISO. Si estamos en un día soleado, por ejemplo, un ISO 100. Si está nublado, podría ser quizás un ISO 400. En el atardecer, quizás con el sol de frente, un ISO 100, un ISO 200. En la noche, ya comenzamos a subir a un ISO 1600. Si estás en un interior, ISO de 800 para arriba. Si estás utilizando flash, lo más probable es que utilices ISO 100 porque los flash son potentes en iluminar. ¿Te das cuenta? Eso es lo primero que tienes que elegir, el ISO. Siempre el ISO. Después te tienes que hacer la pregunta: ¿por qué no me he suscrito al canal? Suscríbete ahora. Ahora. Bueno, esa no es la pregunta. Vamos a ver de qué se trata la pregunta. ¿Qué quieres lograr en la fotografía? Entonces elegimos el ISO. Por ejemplo, día soleado, 100, ISO 100. Elijo mi ISO, según el triángulo de exposición, ISO 100. Segundo parámetro que tengo que dejar fijo también. ¿Qué quiero lograr en la fotografía? Congelar o dar movimiento, o por ejemplo, desenfocar el fondo. Nos estamos poniendo el ejemplo de un paisaje. ¿Qué vamos a hacer? Congelar el momento o dar movimiento. Hay agua que queremos hacer efecto seda, o queremos que todo quede congelado así como lo estamos viendo. Supongamos que queremos congelar. El parámetro a escoger es la velocidad de obturación. ¿En cuánto? Escojamos en 1 partido por 250 porque no hay nada que se esté moviendo realmente mucho, o que no haya nada que congelar realmente. Ahora, si es con agua, por ejemplo, ya podríamos elegir 1 en 500, 1 en 800, 1 en 1000. Ahí tenemos que ir probando. Eso nos va dando la experiencia de fotografiar, pero cuando te estás iniciando, parte con algunos parámetros. Y como estamos en modo manual, nos falta un parámetro, que es nuestra apertura del diafragma. Con ese vamos a regular nuestro exposímetro. ¿Para qué? Para dejarlo en 0. Entonces dejamos el ISO en 100, la velocidad en 1 partido en 250 y comenzamos a mover nuestro diafragma hasta que dejemos el exposímetro en 0. De esa forma vas a poder fotografiar. Porque si llega un momento que tú ya, por ejemplo, no puedes abrir más el diafragma o no puedes cerrar más el diafragma, lo que te suceda, vuelves al ISO para que te ayude. Imagínate que queda muy oscura la foto y no llegas al 0 de tu exposímetro, quedas en los negativos. Es momento de volver al ISO. Y el ISO subirlo. ¿Para qué? Para llegar a captar esa luz que te hace falta. De esa forma es el flujo, por ejemplo, con tiempo de exposición. Otro ejemplo. Vamos a hacer fotografía de retrato en la calle, en un atardecer. ¿Para qué? Para aprovechar la luz del día. ¿Qué ISO escogerías? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué ISO escogerías? ¿200? ¿400? Obviamente va a depender la luz. También uno va probando. Supongamos que elijamos un ISO 400. ¿Ya? Recuerda, ISO 400. ¿Qué queremos lograr en la fotografía? Un retrato, me lo imagino yo, un retrato con fondo desenfocado. De la ciudad, un poco de atardecer, pero mi sujeto, mi modelo, tiene que estar bien nítido y el resto desenfocado. ¿Para qué? Para hacerla lucir. Entonces desenfocamos. ¿Qué escogemos acá como segundo
segundo parámetro, la apertura del diafragma. ¿Con cuánto vamos a desenfocar? Un f2.8. Por ejemplo, un f3.5, podemos desenfocar un f1.8. Ten cuidado con las aperturas tan grandes porque la profundidad es muy pequeña, la profundidad de campo. Supongamos que escojamos un f3.5. Entonces, estamos con un ISO 400, un f3.5. ¿Y cómo regulamos nuestro exposímetro en modo manual? Con la velocidad de obturación. ¿Te das cuenta cómo cambian? Pero vamos dejando el ISO fijo, después lo que queremos lograr en la fotografía fijo y regulamos con el otro parámetro. Supongamos que en esa fotografía que estamos haciendo, tenemos varias opciones. Una que quede con mucha luz, le damos más velocidad para que oscurezca. Tú sabes que con el triángulo de exposición, a más velocidad demos, a más tiempo de exposición, más rápido. Uno en 500, uno en 1000, uno en 2000, tengo posibilidades. Pero, ¿y si queda oscura? Si bajo a uno en 60, uno en 30, lo más probable es que mi sujeto salga movido, salga trepidado, como desenfocado, pero es por tema de velocidad de exposición, por tiempo de exposición. Entonces, ¿qué hacemos acá? Volvemos al ISO. ¿Para qué? Para subirlo. Quizá el ISO 400 era muy bajo. Subámoslo a 800. ¡Pum! 800. Mantengo mi f3.5 y veo si la velocidad de obturación es la adecuada. ¿Te gustó el flujo? Es realmente interesante saber cómo se hace la fotografía. Pero quiero saber qué te pareció. Déjamelo en los comentarios. ISO, ¿qué quieres lograr? Y vas dejando los parámetros. Si es movimiento, tiempo de exposición. Si es profundidad de campo, desenfoque de fondo, por ejemplo, o quieres enfocar todo, apertura de diafragma. Y después regulas con el otro parámetro. Así de sencillo. El triángulo de exposición es en lo que se basa la fotografía. Tienes que mover 3 parámetros para poder sacar fotografías en manual. Y como te estás iniciando, es realmente importante que conozcas estos conceptos. Te voy a mostrar una pantalla acá para que vayamos aprendiendo de qué se trata el triángulo de exposición. El triángulo de exposición se basa en 3 parámetros, como te dije. El ISO, la velocidad de obturación o tiempo de exposición y la apertura del diafragma. Veamos la base de este triángulo de exposición. La primera es el ISO, como te muestro aquí. El ISO tiene esto que es la sensibilidad a la luz. Tenemos el ISO 100, el ISO 200, el ISO 400, el 800 y 1600. Hay cámaras que tienen 3200 y así va sucesivamente. Si te das cuenta, se va duplicando. 100, 200, 400. Contra más bajo sea el valor, menos luz ingresa a nuestro sensor. Contra más grande sea el valor, mayor cantidad de luz capta nuestro sensor. Lo hacemos más sensible. Contra menos luz o menos valor numérico, la calidad va a ser mucho mejor. Así es que trata siempre de bajar el ISO. No significa que no lo tengas que subir cuando lo necesites, pero sí, hácelo siempre el más bajo que puedas. Y a menor cantidad, por lo que te decía anteriormente, va a ser menos la calidad. A mayor el número, 1600, menos la calidad. Eso es el ISO. ISO, para que tú sepas, significa International Standard Organization. Entonces es lo mismo de los otros ISOs. De ahí viene. Seguimos con el siguiente, con el costado que va acá. Veámoslo. Aquí tienes el tiempo de exposición o velocidad de obturación, que también comúnmente se llama. Tienes 1 en 250, 1 en 125, 1 en 60, 1 en 30, 1 en 15. Para aquí abajo sigue bajando y aquí sigue subiendo. Aquí sigue 1 en un octavo, un cuarto, un medio, un segundo hacia abajo. Hacia arriba va el 1 partido en 500, 1 partido en 1000, 1 en 2000, 1 en 4000 y hay cámaras que tienen también 1 partido en 8000. ¿Qué significa el 1 partido en? Es 1 partido en 250. Es decir, es un 250avo de segundos. Este es un 30avo de segundos. Que está abierto el obturador. ¡Pum! Se abre el obturador. De esta forma, ¿te das cuenta? De esa forma funciona el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo tenemos expuesto nuestro sensor a la luz? Entonces, si te das cuenta, esta es una velocidad muy rápida porque en un segundo se divide en 250 partes y en una de esas partes, ¡pum!, toma la foto. Así funciona el tiempo de exposición en segundos, por eso se llama tiempo y comúnmente llamado velocidad de obturación. Contra más rápido sea o más grande sea el número de abajo, es decir, uno en 500, uno en 1000, hay una menor cantidad de luz, pero tenemos la posibilidad de congelar los sujetos. Es decir, si yo me muevo rápido, ¿qué sucede? Puedes congelar. Si yo muevo la mano, puedo congelar a velocidades altas. Va a depender siempre de la velocidad que se esté moviendo el sujeto que estás fotografiando.
menor tiempo de exposición, tendrás una mayor cantidad de luz que ingresa al sensor. Esto es bien sencillo. Si es rápida, 1 en 250, hace esto. ¿Alcanza a ver la cara? Ahí. Pero si es 1 en 15, por ejemplo, hace esto, abre y cierra. Abre y cierra. Abre una sola vez, obviamente. Cuando aprietas clic, abre, pum, y cierra. Esa es la función. Por eso, por lógica, si es que estamos más bajo de lo que aparece aquí, cada vez, pum, se va abriendo cada vez más lento. Cada vez te da más tiempo de que ingrese más luz, a diferencia de velocidades altas, que va a ser esto. Ingresa menos luz. Entonces, con el tiempo de exposición podemos congelar sujetos o dar movimiento, por ejemplo, en los efectos SEA del agua, hacer trazos de estrellas, hacer muchas cosas, se hacen con tiempos de exposiciones más largos, que esté más abierto el sensor. Y para congelar deporte, por ejemplo, rápido, que abra rápido el sensor. El obturador. Y nos vamos a la siguiente, que es la que va aquí, que es la otra parte de nuestro triángulo, que es la apertura del diafragma. La apertura del diafragma funciona simplemente como el iris, la pupila, disculpa, antes alguna vez dije el iris, pero es como la pupila de nuestro ojo. Se abre si necesita más luz, si estamos en un lugar oscuro, y si salimos a la playa, por ejemplo, con un día muy soleado, ¡pum!, se cierra. Si uno le coloca una linterna a un ojo, ¿qué sucede? Se cierra la pupila. Entonces, esto funciona igual la apertura del diafragma, y son los números F. El F más pequeño indica una mayor apertura, está más abierto el diafragma. Un F con un número más grande está más cerrado el diafragma, ¿vale? Nosotros en fotografía tenemos que controlar la luz. Contra más abierto el diafragma, controlamos que ingrese más cantidad de luz. Más cerrado el diafragma, ingresa menos cantidad de luz. ¿Qué otro efecto tiene esto? Es con la profundidad de campo. ¿La profundidad de campo qué significa? Que a mayor apertura, es decir, más grande, un f2.8 por ejemplo, es menos el espacio que puedo enfocar y el resto se me sale desenfocado. Por ejemplo, para desenfocar el fondo, ¿cuál utilizarías? Un f2.8, un f3.5, un f1.8 para poder desenfocar, porque es menos el espacio que está enfocado. En cambio, si utilizamos un f11, por ejemplo, vamos a aumentar esa profundidad de campo, es decir, lo que está enfocado va a ser más que en el efecto contrario. Cuando estamos sacando paisajes, tratamos de utilizar, por ejemplo, un F11, un F16, un F8. ¿Para qué? Para que me aparezcan más cosas enfocadas, porque si utilizo un F2.8 me va a enfocar donde enfoqué y hacia atrás y hacia adelante también se me va a desenfocar. Entonces, con estos tres parámetros llegamos a nuestro triángulo, que aquí tenemos el triángulo completo. Va a depender de la fotografía que vayas a realizar en modo manual para que tú vayas escogiendo estos tres parámetros. Uno de estos tres los tienes que ir modificando. El ISO, el tiempo de exposición, la apertura del diafragma. Todo esto lo vas a seguir aprendiendo. Cada cámara fotográfica, cuando te está iniciando, aparece, bueno, todas las cámaras en realidad tienen un dial de modos que se llama. Entonces muchas veces no sabes cuál es el que hay que elegir correctamente para hacer distintas fotografías. Normalmente uno parte y la coloca en el verde o en automático donde dice auto. En este video vamos a aprender, en esta parte, cuál es el modo adecuado para las distintas situaciones que quieras fotografiar. Te voy a mostrar algunos, si te das cuenta, Nikon, las Canon, las Sony, las Pentax, las Olympus, Fujifilm y Panasonic. Puede que hayan cambiado algunas, sí. Pero quiero que te quedes que ese es el dial de modos. Y nos va a indicar bastantes cosas de formas que podemos fotografiar. Por eso se llama dial de modos. ¿Cuál es el modo que vamos a disparar? Nos vamos a quedar con dos solamente. Porque si te das cuenta, miren, esta dice MASP, MSAP. Esta dice PSV, TV, AV, ¿cierto? Las Pentax, esa es un poco más compleja. MSAP, MASP, MSAP, todas tienen lo mismo, si te das cuenta, todos tienen iguales, excepto las Canon y las Pentax que ahora nos estamos dando cuenta. MAV, TV y P, que tienen funciones similares, pero las vamos a analizar. Pasemos a lo siguiente que te quiero mostrar, esto.
Esta es la mayoría de las cámaras MASP y las Canon tienen MAV, TV y P. Partamos por la P, aparte de estos modos que son automáticos. La P significa Program y la cámara funciona casi de forma automática, no es mucho lo que puedes realizar con el modo Program. Entonces lo vamos a dejar un poquito a un lado. Vamos a pasar al modo S, que significa Shooter. Y en Canon se llama TV, de Time Value. Eso es lo que significa. S de Shooter, TV de Time Value en las Canon. ¿Qué nos va a indicar esto? Cuando nosotros escogemos este modo, el S o el TV, tú vas a mover la velocidad de obturación y la cámara automáticamente va a calcular el ISO y la apertura del diafragma. Ahí tienes que tener una precaución de que el ISO, puedes revisar el manual de tu cámara, esté en automático. Si no está en automático va a quedar fijo, pero sí va a ir moviendo la apertura del diafragma de forma automática. Entonces cuando uno quiere tener velocidad de disparo, o sea, me refiero a velocidad de disparo, viene alguien, un atleta corriendo y hay que sacar justo la foto con el S o el TV, subo la velocidad, ¡pum!, disparo. Hay otros videos, podemos ver aquí acerca de la velocidad de obturación, qué se trata, cómo funciona, pero eso es lo que hace. El modo S o el TV, tú controlas la velocidad de obturación o el tiempo de exposición. Entonces, al ponerla en S y mover un solo parámetro, no todo el triángulo de exposición, te da mucha velocidad para poder reaccionar de forma rápida para hacer fotografía. Ese es el modo S. El modo A se llama Aperture, de apertura del diafragma, y en el AV, en las Canon, de Aperture Value, del valor de apertura. Y aquí lo contrario, lo que vamos a controlar con este modo es apertura del diafragma. Los números F, F2.8, recuerda que eso te lo va a dar tu lente, F3.5, F11. De esta forma, tú por ejemplo quieres hacer un retrato, modo A, y fotografías. 2.8 para desenfocar el fondo, F11 para tener más profundidad de campo. De esta forma también puedes aprender mucha fotografía, porque utilizando estos dos modos que se llaman modos semiautomáticos, puedes lograr después revisar las fotos y saber qué hizo la cámara. Por ejemplo, si estás con Shutter Speed, con el S o el TV y congelas un movimiento, ¡pum! Saber que tú congelaste, por ejemplo, con uno partido en 500, pero la cámara tuvo que subir el ISO a 800 y abrir el diafragma a 3.5 o a 5.6, al valor que te haya dado en tu fotografía. Las puedes revisar y la cámara te está enseñando qué es lo que hizo para lograr la exposición, llamémoslo, adecuada. Y con la apertura es lo mismo. Tú seleccionas la apertura, tú dijiste quiero desenfocar el fondo, 2.8, ¡pum! Y la cámara te dice, estos son los valores. Si hay errores de trepidación, por ejemplo, que la persona quedó corrida, movida, que se llama también como borrosa, como un barrido, así, no sé si se alcanza a ver acá, así como mi mano, eso, como mi mano, ¿qué sucede? Es porque hay un valor que no te da y por eso trabajamos en modo manual, donde nosotros controlamos los tres parámetros del triángulo de exposición, que es la apertura del diafragma, el tiempo de exposición o velocidad de obturación y el ISO. Va a depender de la situación que tú quieras realizar. Por ejemplo, si no tienes mucho tiempo, en un paisaje puedes ocupar el modo manual tranquilamente. En una boda, por ejemplo, no creo que sea tan simple hacer modo manual. Quizás en el modo de apertura o en el de Shutter Speed, en el velocidad de prioridad al disparo, va a ser mucho más simple. Si estás fotografiando deportes, es mucho más fácil y tienes posibilidad de hacer más fotos si estás utilizando el modo S, prioridad al disparo, y el modo TV, ¿vale? Esos son los modos que tiene la cámara. Y aparte, si podemos revisar los modos que hay acá. Aquí retrato, por ejemplo, donde sale la personita ahí con el gorrito. La primera es sin flash, es que no va a utilizar el flash. El retrato, ¿qué es lo que va a hacer? La cámara va a abrir el diafragma lo máximo posible para poder desenfocar el fondo, entre comillas. Paisaje, lo contrario, va a cerrar el diafragma. Los niños y el deporte, que aparecen acá, lo que hace es aumentar la velocidad de obturación. ¿Para qué? Para poder congelar los sujetos. Y en el macro también lo que hace es cerrar el diafragma para poder enfocar correctamente y tener la profundidad de campo adecuada. Eso es lo que hacen las cámaras. Si te das cuenta, todos tienen lo mismo en la parte automática, pero aquí que estás aprendiendo fotografía, me imagino que quieres disparar en manual. El balance de blancos, el modo creativo que podemos trabajar los colores en la fotografía. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Te voy a mostrar una pantallita, esta que está aquí, que es donde sale la temperatura del color. Si te das cuenta, vamos desde los 2000 Kelvin,
En Kelvin se mide la temperatura del color, subiendo los 3000, los 4000, los 5000 hasta llegar a los 9000, 10000 Kelvin. Si te das cuenta, los 2000 Kelvin son colores cálidos. Los 5000 estamos llegando al blanco, la luz día, y después hacia arriba, los 9000, 7000, 8000, 10000 son colores fríos, más tirados hacia los azules. Si te das cuenta, aquí están los presets que puedes encontrar en tu cámara. Hay un botón especialmente dedicado en tu cámara que dice WB, White Balance, y que te va a llevar a este menú. Si tu cámara tiene preset, te van a aparecer algunos similares a esto: incandescente o tungsteno, fluorescente blanco, luz solar, ¿cierto? Nublado, flash, fluorescente luz de día y sombra y nublado, que lo tenemos acá. Entonces nos va a llevar a conocer la temperatura del color, y es lo que vamos a ver acá. Aquí tenemos también distintas fuentes lumínicas. Si tú ocupas Kelvin, también tienes que aprender que funciona de esta forma: 2000 Kelvin, 2500 los colores cálidos, a los 5000, 5500 llegamos al sol de día, después ya nos vamos hacia los azules, 7000, 8000, 9000. Pero ¿qué te quiero contar con esto? Tú me puedes decir: pero Miguel, si esto es lo que está pasando, si yo veo claramente, sí, pero ¿cuál es la utilidad práctica? Esta es la utilidad práctica. Vamos a ver un ejemplo. Mira, esta es una luz blanca puesta dentro de un paraguas, pero la luz es blanca. De esta ampolleta que la llamamos acá, de esta luz que está aquí, es blanca. ¿Qué sucede si yo en mi cámara, a la misma luz blanca que estoy fotografiando, cambio mi balance de blanco a tungsteno? Quiero que lo pruebes en tu casa, con tu cámara. También lo puedes hacer con el celular si es que no tienes cámara. También está la opción en el modo Pro que traen los celulares, no todos los que traen modo Pro, de cambiar el balance de blancos. Mira lo que sucede cuando lo cambiamos a tungsteno o incandescente. ¡Pum! La luz blanca se convirtió en azul. Mi cámara como que puso un filtro de luz azul para compensar esta luz. ¿Y qué pasa si pongo el otro extremo, que puede ser sombra, lo más probable, en los presets? Mira, vamos a volver a los presets, en la anterior, en esta. Con esta, cuando yo pongo la ampolletita del incandescente o blanca, o sea, incandescente o tungsteno, sale la luz azul. Así queda el foco. ¿Y qué pasa si pongo esta, la sombra? Aquí me dice que es azul, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Esto, ¡pum! Cálida, amarilla, naranja. Pero ¿cómo me va a decir, Miguel, si aquí me estás diciendo que es azul? Pero el azul me da esto, cálido. ¿Por qué? Porque esto se llama balance de blancos. Trata de compensar la luz. La cámara no sabe que mi luz es blanca. Yo le estoy diciendo: lo que estoy fotografiando es muy azul. Y aquí viene esta parte. Lo que estoy fotografiando, o el lugar donde estoy fotografiando, es azul. Y mi cámara me dice: Miguel, no te preocupes, entonces voy a poner un filtro naranjo para que la luz quede blanca. Al contrario, si yo le digo: camarita, lo que estoy fotografiando es incandescente, es naranjito, un atardecer. Y mi cámara dice: Miguel, para que la luz quede blanca, entonces, ¡pum!, te voy a poner un filtro azul. ¿Para qué? Para que dé el resultado de la luz blanca. ¿Te das cuenta? Así funciona simplemente el balance de blancos. Uno puede jugar también. Uno realmente puede jugar. Por ejemplo, si yo quisiera un atardecer, pero casi quemándose las nubes, todo naranjo, todo rojo, ¿cuál es el balance de blanco que pongo? Déjamelo acá en los comentarios. Quiero escucharlo, quiero verlo, quiero leerlo. Pero te voy a dar la respuesta. Si yo quiero que esté todo quemándose, pongo balance de blancos, sombra. ¿Queda claro? Yo cuando selecciono el balance de blanco le estoy diciendo cuál es la luz predominante en mi escena. Si es un atardecer, ¡pum!, incandescente. Si estoy en sombra, un día nublado, le digo que estoy en nublado. ¿Para qué? Para que me dé la luz blanca. Porque si yo le cambio, la cámara no lo sabe. Entonces me va a corregir. Muchas veces se ocupa de automático y funciona bastante bien, pero de esta manera funciona el balance de blancos. Quiero que lo pruebes. Te lo voy a mostrar en el procesado, en Adobe Lightroom. Vamos a ir a Adobe Lightroom. Aquí estamos en Adobe Lightroom. Una foto nocturna con un poco de luz de luna. El cielo está como cuando hay luz de luna. Y está en 2950 Kelvin. Aquí aparece. Yo también puedo modificar la temperatura del color, a los fríos o los cálidos. Entonces, si yo bajo la temperatura, ¿qué va a suceder con lo que te expliqué recién? ¿Lo recuerdas? Se va a poner azul. Miren, voy a bajar. Vamos a bajarla al tope. Miren, todo azul. Y si subo la temperatura,
La vamos a subir acá, vamos a subir al tope también, 50.000. Mira, todo naranjo. Siendo que los 50.000 son colores azules, pero yo le estoy diciendo a mi cámara, entonces en esta parte, en el post procesado, lo puedo corregir y quizás buscar una luz más acorde a lo que había ese día, si es que cometí el error de fotografiar con un balance de blancos equivocado. Y aquí también un bonus, hay matiz. Si te das cuenta, la temperatura de color se va entre los fríos y cálidos, azules y naranjos. Y el matiz va entre el verde y el magenta. Por ejemplo, vamos a volver a la fotografía original. Ya, esta era la original que estábamos, con el balance de blanco desde cámara. Pero miren, si yo me muevo hacia el matiz, hacia los verdes, se me pone todo verde. Y si me voy hacia el magenta, se va, bueno, azul y magenta, entre comillas, no se fue tanto al magenta. Ahí ya está con los colores más magentosos. Y ahí volvemos al color original. Eso es el balance blanco después ya en el postprocesado. Esa es la gracia de disparar en formato RAW, que es muy simple mover estos valores. ¿Para qué? Para que queden bien, ¿vale? Y tener una buena fotografía. Eso es el balance de blancos. Una de las cosas importantes que debes aprender cuando te estás iniciando en fotografía es la composición. Y la composición es simplemente cómo nos ayudamos del arte visual, del lenguaje visual para ubicar los elementos, para dar profundidad, para saber qué cosa tiene que ir en qué lugar. Entonces, aquí te voy a explicar algunas de forma muy sencilla. Son cosas que tu ojo fotográfico debes ir mejorando. Vamos a ver las fotografías. Mira, líneas. Juega con las líneas. Las líneas le dan profundidad a tu fotografía. Le dan una guía a la mirada del espectador, de saber por dónde empieza y por dónde tiene que seguir mirando. Mira esta también. ¿Cómo podemos, estos puntos de fuga que se llaman? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo nos ayudamos de las líneas? Esta otra, mira cómo estas líneas curvan, nos guían la mirada hacia el fondo de este pasillo donde hay dos personas. Quizás nos cuentan una historia, ¿qué estarán haciendo? ¿Te das cuenta? Utiliza, busca las líneas en la fotografía, sobre todo líneas diagonales, este tipo de líneas que lleven la mirada. Busca las líneas en fotografía. Juega con la profundidad de campo. Jugar con la profundidad de campo es súper entretenido. ¿Por qué? Porque puedes lograr estos efectos. Aquí enfocada la punta del lápiz y desenfocado hacia atrás. ¿Te das cuenta? Es simplemente una fotografía de un lápiz, pero te sirve para practicar. Aquí, líneas, patrones y desenfoque. Mira, ¿te das cuenta? En esta parte está enfocado, pero acá y acá al final está desenfocado. Entonces aquí se está jugando con la profundidad de campo, se está jugando con las líneas. Te das dando cuenta que vamos mezclando conceptos de lo que vamos a hacer. O todo enfocado con la distancia hiperfocal. Recuerda que todos estos videos están acá en el canal de YouTube. Aquí tenemos todo enfocado en este hermoso paisaje con un balance de blancos tirado hacia los magentas. Ahora que ya lo sabes o puedes saberlo viendo los videos, vas a aprender. Además puedes jugar a congelar el movimiento. A esta chica haciendo ahí fitness congelada. O una ya poco más artística. Ahí un balón de básquetbol, de baloncesto, justo entrando en la canasta con el marcador desde atrás. Mira qué interesante fotografía. Congelada, con poca profundidad de campo, pero la suficiente para mostrarnos el 42. Esto es hacer fotografía. Esto es ir entendiendo los conceptos fotográficos. O una que es muy sencilla de hacer en la casa. Requiere práctica, sí la requiere. Pero es súper entretenido empezar a hacer este tipo de fotografías. Congelar una gota. Déjamelo en los comentarios si lograste congelar una gota. Busca, ingéniatela, piensa cómo controlamos la luz, cómo controlamos congelar esa velocidad. ¿Desde dónde viene la luz? Desde atrás. Por eso está este reflejo. ¿Ya? Un tips. O dar movimiento. Mira, las típicas en las avenidas, con los autos, damos movimiento. Con el tiempo de exposición un poco más largo. Podemos también realizar el efecto seda en el mar. Estas como que se mueve el mar y como que no se mueve. Ya casi parece una pintura la fotografía que está acá al lado. Pero podemos jugar artísticamente. O en un parque de diversiones. Simplemente un parque de diversiones. Ver cómo hacemos este movimiento. O exposiciones mucho más largas mostrando la rotación de la Tierra a través de estas
líneas de estrellas, estos trazos de las estrellas llamados star trails. Además, busca siempre, con el ánimo de buscar, busca estas siluetas. Hacer siluetas es súper simple. Intenta hacerlo ahora que te estás iniciando, intenta, pero de forma lógica. Piensa qué estás haciendo para lograrlo, porque después vas a saber hacer siempre siluetas. Busca ángulos contrapicados. No todo tiene que ser a la vista de los ojos. Te puedes agachar, pararte al piso, tirarte donde quieras. Hace fotografía con distintos ángulos, son muy llamativas. O aquí hay otro efecto ya. Este se llama zooming, hacia unos árboles hacia arriba. Simplemente mientras hacía la fotografía se giró el zoom, ¿vale? ¿Te das cuenta? Hay un montón de fotografías que puedes realizar. Hazte estos retos, aprende, entiende cómo se hace cada una de estas fotografías. Juega con las líneas, juega con el tiempo de exposición, congela, hace siluetas, juega con la luz, con la profundidad de campo. Todo esto te va a ayudar para ser mejor fotógrafo. Si estás comenzando en fotografía normalmente... Y estoy con los audífonos puestos. Si estás comenzando en fotografía y ya tienes tu cámara o aún no la tienes y quieres comenzar a profundizar en esta afición, en este hobby que es tan emocionante y tan atrayente y piensas que deberías comprarte otra cámara para empezar, mi consejo es que esperes un poco. Empieza a dar los primeros pasos. Comienza con este video que ya estás viendo, con otros que hay más en mi canal. Experimenta y date cuenta de las limitaciones que tiene tu equipo. Y para eso, aquí hay otro consejo, debes conocer tu equipo al dedillo. Debes conocer cada una de las funciones de tu cámara, qué es lo que te permite hacer, qué es lo que no te permite, antes de dar el paso a otra. Tienes que saber que tu cámara actual puede darte todo lo que tú necesitas, o puede que no si comienzas a avanzar más en fotografía. Pero debes saber también que no todo es la cámara, porque hay mucho más equipo. Hay lentes, trípode, objetivos, flash, gel, un montón de cosas. Otras de las razones por las que no te recomiendo que si ya dispones de una cámara, aproveches al máximo esa cámara antes de cambiar a otra nueva, es porque la herramienta de un fotógrafo no solo es la cámara. Eso lo tienes que tener muy presente. No solo es la cámara. Los objetivos realmente son fundamentales y va a influir mucho en el resultado de tus fotografías. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces en pensar en cambiar una cámara es mejor pensar en comprar un nuevo objetivo, según las necesidades que tú quieras o tú creas tener. Bueno, eso va a depender también del tipo de cámara que tú tengas, si tienes lente intercambiable o no. ¿Por qué? Porque las que tienen lentes intercambiables van a tener una gran variedad de objetivos. Pero es importantísimo que sepas también cómo funcionan los objetivos, qué te da cada objetivo, porque para eso existen distintos objetivos con distintas distancias focales. Y sé que todo esto es como hablar en chino al final, pero no te preocupes, disfruta del camino. Disfruta del camino, hazte retos para ir avanzando en fotografía. La cámara es una herramienta simplemente. Grandes músicos partieron también con una guitarra, por ejemplo, muy básica, y a medida que fueron avanzando pudieron adquirir nuevas herramientas. En la fotografía es lo mismo. No todo es la cámara. Lo que necesitamos es aprender fotografía. En primera instancia, la parte técnica para que sepas cómo se realiza una fotografía, cómo controlar la luz. Y después ya viene la parte artística, cómo componer, cómo colocar los elementos, la proporción de los tercios, la relación áurea, todas las cosas que después se ven en composición, los colores, la teoría del color, cómo asociar colores para hacer un cierto tipo de fotografía. Todo eso es un proceso. Disfruta de ese proceso. Ve cómo vas avanzando y con eso lo puedes ir haciendo con los retos. Ve qué tipo de fotografías no puedes hacer y trata de salir de tu zona de confort. Pero la cámara no lo es todo. Otra de las cosas que debes aprender cuando te estás iniciando fotografía es el error más grave que pueden cometer la mayoría de los fotógrafos, y no solo aficionados o que se están iniciando, también profesionales. Porque la mayoría caemos en el mismo error. Y es un error tan grave como triste. Realmente es un error muy triste. La fotografía digital tiene enormes ventajas, pero nos ha traído un problema realmente muy, pero muy serio. Y te lo voy a contar, pero todavía no. Quiero que
tú pienses también en qué te puede afectar, cuál puede ser el error más grave que puede cometer un fotógrafo en su vida, en su carrera fotográfica, que nos lleve a esto. Hay veces que sacamos muchas fotografías que son realmente impresionantes. Les voy a ir dando pistas. Realmente impresionantes. Y las publicamos en Instagram, las trabajamos como corresponde en el postprocesado, las publicamos en Facebook, las subimos a Flickr, quizás las vendemos en plataformas de stock o de microstock, que son plataformas para vender fotografías en internet. Y tú ya has practicado, has aprendido, has invertido dinero, mucho tiempo en aprender fotografía, en aprenderte las técnicas, en aprender tu equipo fotográfico, cómo funciona. Todo esto nos lleva a este error que la fotografía analógica, llamémoslo, no lo tenía. ¿Te lo imaginas cuál puede ser? ¡No! Es que no imprimimos nuestras fotos. Así de cierto y así de terrible. Para ti, que estás aprendiendo fotografía, ¿para qué quieres aprender fotografía si luego esas fotos tan impresionantes que vas a lograr, y estoy seguro que vas a lograr, se quedan perdidas en tu disco duro? ¿No te parece catastrófico? ¿Realmente? Pues hay un remedio. Simplemente comenzar a imprimir tus fotografías. No es lo mismo. Te voy a poner una analogía. No es lo mismo tener un libro en la mano que tener un ebook. Tener tu fotografía impresa, puesta en tu dormitorio, puesta en el link de tu casa, en tu oficina, donde la quieras tener, realmente es un orgullo que uno siente de decir, esa fotografía la tomé yo, esa fotografía es mía. Realmente te invito a que lo hagas, que imprimas tus fotografías, puedas lograr pasar ese error que están cometiendo todos los fotógrafos de no imprimir sus fotografías. No es necesario que la imprimas así, que se me llegan a salir los brazos. No, imprímelas. Puedes hacer un álbum de tus fotos. 13x18, no sé, hay tamaños 10x15. Hay muchos packs de fotografías, de 200 fotografías, y anda imprimiendo tus fotografías y hace tu álbum fotográfico. Después, cuando veas el camino que has seguido desde que partiste con tus primeras fotografías a las cuando ya hayas avanzado un tiempo y hayas ido aprendiendo más cosas, vas a ver cómo ha sido tu evolución de fotógrafo. Así que ahora a imprimir fotografías.